Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con el tema de las funciones. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Bueno, pues vamos a ver las variaciones directa e inversa. ¿De dónde salen estas variaciones directa e inversa? Bueno, pues vamos a ver un par de enunciados. Bueno, pues nos dice lo siguiente que para el primer enunciado que la cantidad de interés simple ganada por una cantidad fija de dinero invertido a cierta tasa, bueno, pues que varía directamente con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si invertimos cierta cantidad de dinero fija a cierta tasa, bueno, pues que según va pasando el tiempo, la cantidad de interés que vamos ganando va aumentando. Bueno, pues aquí tenemos una variación directa. ¿Dónde nos podemos encontrar una variación inversa? Bueno, pues aquí lo tenemos a una temperatura constante, bueno, pues que el volumen de un gas encerrado varía inversamente con la presión. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Imaginemos que nosotros tenemos aquí un gas encerrado y aquí tenemos una tapa movible y aquí tenemos una pesa. Bueno, pues ya sabemos que aquí estamos ejerciendo una presión. Ahora, ¿qué pasa si colocamos aquí otra pesa? Bueno, pues ya sabemos que estamos aumentando la presión y como esta tapa es movible, bueno, pues ya sabemos que esta tapa se va a mover hacia abajo. En definitiva, va a disminuir el volumen del gas. Bueno, pues si aumentamos la presión, disminuye el volumen del gas. Bueno, pues aquí tenemos una variación inversa. Bueno, pues ya vemos que nos podemos encontrar con variaciones directa e inversa. En la directa, bueno, pues ya sabemos que si una variable aumenta, la otra tiene que aumentar. Y en la inversa, bueno, pues ya vemos que si una variable aumenta, la otra tiene que disminuir. Bueno, pues aquí nos lo dice que tales enunciados ilustran dos tipos básicos de relaciones funcionales: la variación directa y la variación inversa. Y estas se emplean muchísimo y sobre todo, como nos dice aquí, en ciencias físicas. Bueno, pues dichas relaciones se expresan mediante ecuaciones que determinan funciones. Bueno, pues vamos a ver cuáles son estas ecuaciones que expresan estas relaciones y que determinan funciones. Bueno, pues vamos a empezar por la variación directa. Bueno, pues nos dice lo siguiente que el enunciado Y varía directamente con X. Bueno, pues ¿qué significa esto de aquí? Que Y es igual a K por X. Y aquí nos dice que donde K es una constante distinta de cero llamada constante de variación. Ahora bien, si la frase es Y, que se me ha olvidado colocarla aquí, es directamente proporcional a X, bueno, pues también se usa para indicar variación directa. Entonces, ahora esta vez a la constante se le conoce como constante de proporcionalidad. Es decir, que si estamos con directamente proporcional a, bueno, pues la constante se le llama constante de proporcionalidad. En cambio, si estamos con varía directamente con, bueno, pues ya sabemos que a la constante se le llama constante de variación. Ahora, ¿qué podemos ver en esta función que tenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que si esta variable tiene que aumentar. Es decir, que si tendríamos lo siguiente, Y es igual a X, bueno, pues ya sabemos que si X aumenta, Y tiene que aumentar. Pero en este caso, en concreto, bueno, pues ya vemos que Y es igual a X. Pero aquí, ¿qué tenemos de diferencia? Tenemos una constante de variación o de proporcionalidad. Bueno, pues ya vemos que si la variable X aumenta, Y tiene que aumentar. Y si X disminuye, ya vemos que Y tiene que disminuir. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues mediante esta constante de variación. Bueno, pues aquí tenemos la función de la variación directa. Y ya vemos que se trata de una función. Tendríamos lo siguiente: f de x es igual a k por x. Pero normalmente cuando estamos con variación directa e inversa, bueno, pues es mejor emplear variables. Empleamos variables porque realmente tienen un significado. Si por ejemplo estamos con velocidad, bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que representar con v. Si estamos con el tiempo, bueno, pues lo representamos con esta variable de aquí. En definitiva, es más fácil representar estas variaciones directa e inversa con variables que con la notación de función. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos una variación directa, bueno, pues simplemente colocamos una variable en un lado y la otra en el otro lado y simplemente las igualamos a través de una constante. Ahora, deciros una cosa, que los enunciados que indican variación directa, bueno, pues también pueden involucrar potencias de una variable. Por ejemplo, la frase siguiente, Y varía directamente como el cuadrado de X, bueno, pues ¿cómo se representaría mediante una función directa? Bueno, pues sería de la siguiente manera: Y es igual a K por X al cuadrado. Es decir, Y varía directamente como el cuadrado de X. Bueno, pues en forma general tenemos lo siguiente, que la frase Y varía directamente como la enésima potencia de X, donde n tiene que ser mayor que 0, bueno, pues significa esto de aquí realmente.
directamente. Y es igual a k por x elevado a la n. Bueno, pues ya vemos que y varía directamente como la enésima potencia de x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues una vez que tenemos clara la ecuación de la variación directa, vamos a ver cómo resolver tres tipos básicos de problemas para la variación directa. Bueno, pues antes de nada vamos a ver cuáles son estos tres tipos básicos de problemas que nos vamos a encontrar para la variación directa. Bueno, pues el primer tipo básico de problema que nos vamos a encontrar para la variación directa es el siguiente: la traducción de un enunciado verbal a una ecuación que exprese la variación directa. Bueno, pues en definitiva tenemos que traducir un enunciado verbal a una ecuación que exprese la variación directa. Bueno, pues como segundo problema que nos podemos encontrar para la variación directa es el siguiente: encontrar la constante de variación a partir de valores dados de las variables. Es decir, tenemos lo siguiente: y es igual a k por x. Bueno, pues si nos dan el valor de la y y nos dan el valor de la x, nosotros ya sabemos cómo obtener el valor de la constante. ¿Para qué queremos esto? Bueno, pues que una vez que tenemos la constante, ya tenemos otro valor para la x, por ejemplo. ¿Cuánto vale y? Bueno, pues k por x, el nuevo valor de x por la constante que acabamos de obtener. Y eso es lo que tenemos que hacer en el tercer apartado: encontrar valores adicionales de las variables una vez determinada la constante de variación. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente con tres ejercicios. Nos dice lo siguiente: que traduzca el siguiente enunciado: la tensión sobre un resorte varía directamente con la distancia que se estira en una ecuación y use k como la constante de variación. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí realmente? Ya sabemos que tenemos un muelle y ya sabemos que si lo estiramos cierta distancia, bueno, pues ya sabemos que tenemos una tensión sobre el resorte. Es decir, si nosotros estiramos este muelle, bueno, pues ya sabemos que la tensión va aumentando. ¿Cómo va aumentando? En medida que aumenta la distancia. Es decir, ya vemos que tenemos una variación directa y así nos lo indica. Bueno, pues lo que vamos a hacer es representar la tensión con la variable t y la distancia con la variable d. Bueno, pues tenemos lo siguiente: t es igual a k por distancia. Recordad que tenemos que usar la k como constante. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación de la variación directa para este problema de aquí. La tensión sobre un resorte, bueno, pues ya vemos que varía directamente con la distancia que se estira. Bueno, pues así es como se representa la ecuación, recordar, de la variación directa. Ya sabemos que t es directamente proporcional con d. En definitiva, para este caso en concreto, bueno, pues la tensión es directamente proporcional a la distancia. Bueno, pues vamos a ver el segundo tipo de problema que tenemos para la variación directa. Nos dice lo siguiente: que si a varía directamente como el cuadrado de e, bueno, pues y si a es 96 cuando e es igual a 4, bueno, pues encuentre la constante de variación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Bueno, pues encontrar la ecuación de variación directa. Ya vemos que a varía directamente con el cuadrado de e. Es decir, que tenemos lo siguiente: a es igual a la constante por el cuadrado de e. Ahora bien, tenemos que encontrar el valor de la constante de variación. Es decir, tenemos que saber cuánto vale k, despejar para k. Y para ello, como dato, nos están dando el valor de a y el valor de e. Bueno, pues vamos a sustituir los valores y vamos a despejar para k. Es decir, tenemos lo siguiente: tenemos 96 es igual a la constante por 4 al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: 96 es igual a k por 16. Voy a ponerlo entre paréntesis. Bueno, pues que tenemos k es igual a 96 entre 16, o lo que es lo mismo, k es igual a 6. Bueno, pues ya vemos que en este problema en concreto ya sabemos cómo interpretar la ecuación de variación directa. Y una vez que obtenemos esta ecuación de variación directa y con los datos que nos están dando, bueno, pues ya sabemos obtener la constante de variación. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, pues ahora lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Nos dice lo siguiente: si y es directamente proporcional a x y si y es igual a 6 cuando x es igual a 8, bueno, pues encuentre el valor de y cuando x es igual a 24. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí realmente? Tenemos lo siguiente: y es igual a k por x. Ahora bien, tenemos estos dos datos, recordad, y con eso nosotros podemos encontrar la constante. Bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos 6 es igual a k por 8, y lo voy a poner todo entre paréntesis mejor, como digo, k por 8,
Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. K es igual a 6 entre 8, o lo que es lo mismo, 3 entre 4. Bueno, pues aquí tenemos el valor de la constante. ¿Para qué queremos el valor de la constante? Bueno, pues porque ahora tenemos que encontrar el nuevo valor de la y cuando x es igual a 24. Es decir, que tenemos lo siguiente, y es igual a k por x. Bueno, pues con los nuevos valores tenemos y es igual a k por 24. Bueno, pues ¿cuánto vale la constante? Bueno, pues ya hemos visto que vale 3 cuartos. Bueno, pues tenemos lo siguiente, y es igual a 3 cuartos por 24. Y con esto obtenemos el nuevo valor de la y. Bueno, pues ya vemos que y es igual a 18. Este es el nuevo valor de la y. ¿Cómo hemos llegado a ello? Bueno, pues partíamos de lo siguiente, que y es directamente proporcional a x. Es decir, esto de aquí. Ahora, como dato, bueno, pues nos están dando el valor de la y de x. Esto de aquí. Bueno, pues sabiendo estos dos valores, nosotros ya sabemos encontrar la constante de proporcionalidad. Bueno, pues una vez que encontramos la constante de proporcionalidad, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que encontrar el nuevo valor de y cuando x es igual a 24. Bueno, pues para eso tenemos que emplear la constante. Bueno, pues vamos a ver ahora la variación inversa. Nos dice lo siguiente, que el enunciado y varía inversamente con x. Bueno, pues significa esto de aquí, que y es igual a k entre x. Bueno, pues ya vemos que donde k es una constante distinta de 0, llamada constante de variación, recordar. Y si la frase y es inversamente proporcional a x, bueno, pues también se usa para expresar variación inversa. Y recordar que a esta constante, cuando estamos con inversamente proporcional, bueno, pues se le llama constante de proporcionalidad, recordar. Bueno, pues esta es la función para la variación inversa. ¿Qué podemos ver en esta parte sin contar la k? Tenemos lo siguiente, 1 entre x. Bueno, pues ¿qué es esto? Realmente ya sabemos que el inverso de x es igual a 1 entre x. Bueno, pues ya vemos que y es inversamente proporcional, porque aquí tenemos el inverso de x a x. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que cuando x disminuye, y aumenta. Y si x aumenta, y disminuye. Bueno, pues como antes, los enunciados que indican variación inversa, bueno, pues pueden requerir potencias de x. Es decir, la frase siguiente, y varía inversamente como el cuadrado de x, bueno, pues ya sabemos que significa y es igual a k entre x al cuadrado. Ya vemos que y varía inversamente como el cuadrado de x. Bueno, pues en forma general tenemos lo siguiente, que el enunciado siguiente, bueno, pues y varía inversamente como la enésima potencia de x, cuando n tiene que ser mayor que 0, bueno, pues significa esto de aquí, y es igual a k entre x elevado a la n. Bueno, pues una vez que tenemos claro cuál es la función para la variación inversa, vamos a ver los tres mismos ejemplos que hemos visto antes, pero esta vez para la variación inversa. Traduzca el enunciado siguiente en una ecuación y use k como la constante de variación. Bueno, pues ¿cuál es el enunciado? Ya lo vemos aquí. La longitud de un rectángulo de área fija, bueno, pues varía inversamente con el ancho. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. La longitud varía inversamente con el ancho. Bueno, pues tenemos constante entre W. Bueno, pues la W representa el ancho que viene del inglés. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación de este enunciado, y aquí ya vemos que la longitud es inversamente proporcional al ancho. Si fuera directamente proporcional, bueno, pues tendríamos lo siguiente, L es igual a K por W, pero no es el caso. Ya sabemos que tenemos una variación inversa. Ahora, ¿qué podemos ver? Aquí tenemos una constante. ¿Y qué nos está diciendo el problema? Que tenemos un área fija. Bueno, pues podemos pensar que la constante es el área. Si es el área, ya sabemos que el área es igual a L por W. Bueno, pues si despejamos para la K, tenemos L por W es igual a K. Podemos pensar que la constante es el área. Bueno, pues vamos con el segundo ejemplo. Tenemos lo siguiente, si y es inversamente proporcional a x y si y es igual a 14 cuando x es igual a 4, bueno, pues encuentre la constante de variación. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos una variación inversa. Bueno, pues ya sabemos que tenemos y es igual a k entre x. Ahora tenemos que averiguar cuál es el valor de la constante, y para eso tenemos el valor de la y y el valor de x. Bueno, pues tenemos lo siguiente, tenemos y es igual a k entre x. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 14 es igual a k entre 4. Bueno, pues tenemos lo siguiente,
la constante k es igual a 14 por 4, o lo que es lo mismo, 56. Bueno, pues lo voy a poner mejor. Bueno, pues aquí tenemos el valor de la constante. Simplemente, si ya sabemos que tenemos una variación inversa, bueno, pues ya sabemos interpretar la ecuación. Una vez que tenemos la ecuación y con los datos que nos están dando, bueno, pues ya podemos obtener el valor de la constante. Bueno, pues ¿para qué nos sirve esto? Bueno, pues como antes, vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Nos dice lo siguiente, que el tiempo requerido para que un automóvil recorra cierta distancia varía inversamente con la rapidez a la que viaja. Bueno, pues si tarda 4 horas a 50 millas por hora en recorrer la distancia, ¿cuánto tardará a 40 millas por hora? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es interpretar esto de aquí en una función. Y ya sabemos que tenemos una variación inversa. Así nos lo indica. Bueno, pues tenemos lo siguiente, que el tiempo es inversamente proporcional con la rapidez a la que viaja el coche. Bueno, pues tenemos lo siguiente, la constante entre R, que es la rapidez. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos la rapidez. Esto es una R. Bueno, pues nos está diciendo que a 50 millas por hora tarda 4 horas. ¿Cuál es la constante? Porque aquí tenemos las dos variables. Bueno, pues vamos a averiguar cuánto vale la constante. Bueno, pues tenemos lo siguiente, que 4 horas es igual a constante entre la rapidez, que esta vez son 50 millas. Bueno, pues ¿cuál es el valor de la constante? Tenemos lo siguiente, el valor de la constante es igual a 4 por 50, o lo que es lo mismo, es igual a 200. Bueno, pues este es el valor de la constante. ¿Para qué lo queremos? Bueno, pues porque ahora tenemos que saber cuánto tarda a 40 millas por hora. Es decir, que tenemos lo siguiente, t es igual a k entre r. Bueno, pues tenemos, como digo, lo siguiente, tenemos t es igual a 200 entre la rapidez, que esta vez son 40 millas por hora. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuánto va a tardar el coche? Bueno, pues simplemente tenemos que hacer esta operación que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que 200 entre 40 es igual a 5. Bueno, pues este es el tiempo que va a tardar el coche viajando a 40 millas por hora. Eso sí, es el tiempo que tarda, pero en recorrer la misma distancia. Voy a darle un momento al pause, lo voy a volver a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Teníamos que ver cuánto tardaba el coche cuando viajaba a 40 millas por hora. Pero antes de nada, sabíamos que tardaba en recorrer la misma distancia 4 horas cuando viajaba a 50 millas por hora. Bueno, pues teníamos que emplear esta función de aquí. Recordar que tenemos el tiempo varía inversamente con la rapidez. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora como dato tenemos el tiempo y la rapidez. Bueno, pues con estos datos obtenemos la constante. A partir de aquí, bueno, pues ya sabemos que para distintos valores de rapidez vamos a obtener su tiempo correspondiente. Bueno, pues por último vamos a hablar de la variación conjunta. ¿Qué es esto de la variación conjunta? Bueno, pues aquí tenemos una tabla donde tenemos el enunciado de variación y aquí tenemos la ecuación algebraica resultante. Bueno, pues para estos tres primeros que tenemos aquí, realmente tenemos una variación conjunta y ya lo podemos ver que Y varía conjuntamente con X y Z. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación resultante y ya vemos que Y es directamente proporcional a X y Z. Bueno, pues ya vemos que eso es una variación conjunta. Ahora para el segundo enunciado ya vemos que Y varía conjuntamente con X, Z y W. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación resultante. Ya vemos que en definitiva Y es directamente proporcional a X, Z y W. Bueno, pues aquí tenemos una variación conjunta. Y en el tercer enunciado tenemos lo mismo. V varía conjuntamente con H y con el cuadrado de R. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación resultante. Ya vemos que V, bueno, pues que varía directamente con H y el cuadrado de R. Bueno, pues en definitiva tenemos una variación conjunta. Ahora para el enunciado 4 y 5, bueno, pues ya vemos que tenemos tanto una variación directa como una variación inversa en la misma ecuación. Y ya lo vemos, H varía directamente con V, bueno, pues ya sabemos que se expresa así, y también nos dice que varía inversamente con W. Bueno, pues ya sabemos que se expresa de esta otra manera. Bueno, pues ya vemos que en la misma ecuación tenemos la variación directa e inversa. Y para el quinto enunciado, bueno, pues tenemos lo mismo, que Y es directamente proporcional a X e inversamente proporcional al cuadrado de Z. Bueno, pues aquí lo tenemos. Si es directamente proporcional, ya sabemos que la variable va arriba, y si es inversamente proporcional, ya sabemos que la variable va abajo.
Y el sexto enunciado que nos dice, bueno, pues que Y varía conjuntamente con W y Z e inversamente con X. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí en el numerador que tenemos, recordad que tenemos una variación conjunta y no tenemos una variación directa, porque ya sabemos que si tenemos dos variaciones directas, bueno, pues se le llama variación conjunta. Bueno, pues en definitiva, en esta ecuación de aquí tenemos una variación conjunta unida con una variación inversa y no podemos tener una combinación de variaciones directa con una variación inversa. ¿Por qué? Porque una combinación de variación directa representa una variación conjunta. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a realizar un par de ejercicios más y dejamos el vídeo. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que el volumen de una pirámide varía conjuntamente con su altura y el área de su base. Bueno, pues si una pirámide con una altura de 9 pies y una base con un área de 17 pies cuadrados tiene un volumen de 51 pies cúbicos, encuentre el volumen de una pirámide con una altura de 14 pies y una base con un área de 45 pies cuadrados. Bueno, pues, ¿qué nos está diciendo aquí realmente? ¿Cuáles son las variables que tenemos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos el volumen, que se puede representar de esta manera. ¿Qué más tenemos? También tenemos la altura. Recordad que la altura se representa con la H, que viene del inglés. ¿Y qué más tenemos? Tenemos el área de la base, es decir, aquí tenemos la B, que representa el área de la base. Y ya sabemos que por último tenemos que tener la K, que representa la constante. Bueno, pues ya vemos que el volumen de una pirámide, esto de aquí, bueno, pues varía conjuntamente con su altura y con el área de su base. Es decir, que tenemos lo siguiente, el volumen es igual a la constante por H por la B del área de su base. Bueno, pues aquí tenemos la variación conjunta, recordar. Bueno, pues a partir de aquí, ¿cómo podemos seguir? Nos están dando el dato de la altura, nos están dando el dato del área de la base y también nos están dando el dato del volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que averiguar cuánto vale la constante K. Bueno, pues voy a darle un momento al pause, voy a poner todo y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Recordar que partíamos de estas variables que teníamos aquí y formábamos esta ecuación. Recordar que el volumen de una pirámide varía conjuntamente con su altura y el área de su base. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora como datos, bueno, pues nos están dando el volumen, la altura y el área de la base. Bueno, pues con esos datos, aquí lo tenemos, obtenemos la constante. Ya vemos que vale 1/3. ¿Para qué queremos el valor de la constante? Bueno, pues porque aquí nos está diciendo que tenemos que encontrar el volumen de una pirámide cuando tiene una altura de 14 pies y cuando tiene una base con un área de 45 pies cuadrados. Es decir, que tenemos esto de aquí. Ahora tenemos un nuevo valor para la altura y un nuevo valor para el área de su base. Y como tenemos el valor de la constante, bueno, pues ya podemos obtener el volumen de la pirámide. Ya vemos que tenemos 210 pies cúbicos. Bueno, pues vamos con el último ejercicio y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que suponga que Y varía conjuntamente con X y Z e inversamente con W. Si Y es igual a 154 cuando X es igual a 6, cuando Z es igual a 11 y cuando W es igual a 3, bueno, pues encuentre Y cuando X es igual a 8, cuando Z es igual a 9 y cuando W es igual a 6. Bueno, pues prácticamente ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a representar la ecuación de este problema que tenemos aquí. Y varía conjuntamente con X y Z. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Y es igual a K por X por Z. Pero también sabemos que Y varía inversamente con W. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordad, bueno, pues aquí tenemos la ecuación que tenemos que usar. Ahora, ¿qué datos nos están dando? Nos están dando la Y, nos están dando la X, nos están dando la Z y nos están dando W. ¿Para qué? Para obtener la constante y luego usarla para encontrar el nuevo dato de la Y. Bueno, pues le voy a dar un momento al pause, lo voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Partimos de esta ecuación que tenemos aquí y ahora tenemos todos los datos excepto la constante. Bueno, pues vamos a sustituir los valores y obtenemos el valor de la constante. ¿Para qué? Bueno, pues porque ahora tenemos que averiguar cuánto vale Y cuando tenemos todos los datos de las demás variables. Bueno, pues sustituimos los datos de las demás variables incluyendo el valor de la constante que lo acabamos de obtener y que obtenemos Y es igual a 84.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con un tema nuevo, donde vamos a ver las funciones exponencial y logarítmica. Hasta la siguiente.